Amén, amados. Los saludo con el amor de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestro precioso Dios por poder estar a través de este video conectados con ustedes. Y verdaderamente, amados, nosotros muy agradecidos al Señor, ¿sí? Por su amor, su misericordia, su cuidado. Hasta hace poquito nosotros aquí en la provincia de San Juan teníamos libertad de poder reunirnos en las reuniones, un grupo pequeño, pero nos podíamos reunir en las casas de familia, en los grupos. Pero bueno, hemos vuelto a fase 1 y tenemos que estar en nuestros hogares como todos nuestros hermanos. Así que agradecidos al Señor porque vemos el cuidado del Señor en todas las cosas. Muy agradecido a mi Señor por nuestro amado pastor Javier. Desde ya también enviamos saludos a su vida, por la dedicación, por el esfuerzo que diariamente Él nos manda todos los audios, que hace una verdadera bendición en nuestras vidas. Cada devocional, cada palabra que nos habla, cada cosa preciosa que nos enseña, y verdaderamente nosotros le tenemos que dar gracias al Señor, que tenemos a alguien que se preocupa por nuestra vida espiritual. Así que, amados, les envío saludo a todos mis amados hermanos, a todos los pastores también, y que, bueno, los extrañamos, verdaderamente los extrañamos, verdaderamente como empezamos a darle el valor de que antes era normal estar con los hermanos todos los días, comer con ellos, trabajar con ellos, estar en las reuniones, era normal, pero ahora que no lo podemos hacer, nos damos cuenta qué hermoso es verdaderamente estar con los hermanos. Quizás estas cosas los permite el Señor para que le demos valor a esto y que cuando verdaderamente nos volvamos a juntar, le demos el verdadero valor a estas cosas. Así que cuántas cosas en muchos han despertado en este tiempo que no se pueden juntar, que no se pueden ver. Ojalá que el Señor permita que cada día nosotros, dándole el valor, vayamos al desarrollo de la vida de Cristo. Nuestro precioso amor pronto ya está a la puerta y quiere que nosotros alcancemos con el fin y el propósito de su pensamiento, de su deseo, de su anhelo con nosotros, llevarnos hasta el final, y cuando suene la trompeta nos quiere llevar con Él. Así que tenemos que prepararnos, amados. Bendito sea su nombre. Amados, vamos a la palabra del Señor. Vamos a compartir un pasaje donde se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su preciosa palabra dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oramos. Señor, estamos delante de tu presencia, mi amado, mi precioso Dios. Como siempre te pido que conforme a nuestras necesidades, tú nos estés hablando. Que tu luz bendita nos ilumine para entender y comprender esta tu palabra, mi precioso Dios. Creyendo que así tú lo has de hacer, yo te doy muchísimas gracias. Gracias por tu misericordia, gracias con tu amor manifestado para cada uno de nosotros. Señor, como siempre te pido también que tu gracia abunde para con tu pueblo al poder recibir esta tu palabra y tu consejo. Yo solamente abriré mi boca, sabiendo que tú eres amor, el que hablará, tú eres amor, el que enseñará, tú eres el que ilumina, tú eres el que hace que todas las cosas sean claritas en nuestra vida espiritual, que sean clarito a nuestros ojos, Señor, que sea clarito en todas las cosas. Como siempre te pido, mi precioso Dios, gracias, muchas gracias, porque sé que tú siempre me escuchas. Amén y amén. Amados, hemos leído, en el amor no hay temor. Qué tremendo y precioso, qué seguridad nos da para cada uno de nosotros entender esto, que en el amor no hay temor. El amor que fue derramado en nuestros corazones, la esencia y la vida de Cristo que está en nosotros, dice que en el amor no hay temor. Qué diferente, ¿no?, a lo que está sucediendo en el mundo por causa de esta pandemia y todas las cosas, aún las cosas malas que le suceden al hombre.
produce un temor, pero ese temor lo lleva al hombre a tener miedo, a estar aterrorizado, a tener espanto, a entrar en pánico, estar siempre sobresaltado por todas las cosas, porque no tiene seguridad. Pero nosotros no hemos recibido ese temor. Tenemos que entender estas cosas porque hay un temor que proviene de Dios, como hay un temor humano. El temor que proviene de Dios es espiritual, es un temor reverente, y ahora lo vamos a explicar eso. Como también hay el celo, un celo que proviene de Dios, un celo que produce un ardor, produce un fuego dentro de nosotros, que nos insta y nos impulsa, nos estimula a hacer el bien, a consagrarnos para el Señor, a amar cada día más al Señor, a amar cada día más a los hermanos. Ese celo nos produce a que nosotros no queremos, no solamente nosotros, sino los demás, no queremos que ninguno tenga un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. No sirva al Señor y sirva al Dios de este mundo. Un ejemplo muy sencillo, nos ponemos dos hermanos uno al lado del otro y gritamos al cielo y decimos: te amo, mi amado Señor, tú eres todo para mí, tú eres precioso. Y usted escucha a su hermano decir eso y no tiene celo, al contrario, produce algo lindo, algo hermoso. Y buscamos que todos los hombres le digan al Señor: te amo, tú eres mi amado, tú eres mi todo. Sin embargo, diferente al celo humano. Usted, ¿qué sentiría si alguien le dice eso a su esposa? Se sentiría celoso, porque eso es un celo natural. Ahora bien, hay un celo que produce el Espíritu de Dios. Hay un temor que produce el Espíritu de Dios, que es el temor reverente. Nosotros tenemos que entender estas cosas. Por las cosas que el mundo está sucediendo, está pasando por causa de esta pandemia, nosotros podemos ver que cuántas informaciones dan a los hombres que los llevan a tener miedo, a estar atemorizados, aterrados. Este temor produce un pánico, produce que los hombres quieran huir, quieran escaparse. No produce nada bueno. Y eso es lo que está aún usando el diablo para atemorizar a cuántos cristianos, a que se queden callados, que se queden en su casa. Y yo no estoy instando a que salgan y hagan todas las cosas que quieren. No, no digo eso. Yo estoy diciendo que si hay una oportunidad y Dios me provoca a que ayude, a que predique, a que cuando vayas a hacer las compras, porque tengo que salir a comprar los alimentos o algo que necesite, y tengo una oportunidad para entregarle un tratadito a alguien, para hablarle del Señor, o si viene alguien a mi hogar pidiendo ayuda, con una necesidad, ¿no voy a salir porque se me dice que no salga por miedo de contagiarme? Entonces acá es donde nosotros tenemos que estar atentos, porque se nos habla todas las veces que nuestro amado pastor Javier nos habla, nos enseña, nos hace hincapié en estas cosas, que muchos por temor, por terror, están paralizados. Y es una buena excusa, quédese en casa. Total, si alguien necesita ayuda, bueno, que le pida a Dios, seguramente Dios lo va a ayudar. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué sentimos nosotros? Por eso tenemos que ir cada día, como se nos enseña, ir al desarrollo del amor. Porque hay un temor que es humano, natural, que me lleva a estar, como dice, paralizado, estático. Es un terror, es algo que me lleva a un pánico que me lleva a estar quieto. Sin embargo, el temor que nosotros hemos recibido es un temor reverente. Y este temor reverente siempre, présteme atención, amado, este temor reverente siempre produce un beneficio a los que están ahí afuera. Siempre produce un beneficio a los hermanos y a los inconversos. A todos el temor reverente, el que entra en este temor reverente a obedecer al Señor, porque justamente, y ahora lo vamos a ver, este temor lleva a obedecer al Señor. Lleva a obedecer. Y en la obediencia a Dios sabemos que siempre está la bendición. Nosotros vemos
que cuántos, y hay muchos pasajes de la palabra del Señor, hay muchos ejemplos, pero no lo vamos a dar a todos porque no terminaríamos más, sinceramente, pero hay muchos ejemplos que en el temor reverente hacia el Señor han hecho obras que Dios los ha mandado y ha traído beneficio a ellos, a su familia y al pueblo. Y muchos que por temor y por miedo hicieron cosas malas y que llevó a perjuicios a ellos y perjuicios también a su pueblo y a cuantas otras cosas que tuvieron alrededor de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos un temor que procede de Dios, que es reverente, y produce algo bueno, produce una bendición, producen aquellos que a través de este temor reverente obedecen al Señor. Nosotros vemos un ejemplo ahí en la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 7, dice esto: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó el mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por fe creyó que Dios le hablaba, y en un temor, no un miedo, no un espanto que produjo que él entre en pánico y quede estático, o que huya, atemorizado, aterrorizado. No. En un temor reverente hacia Dios, que dice, con temor preparó el arca. Es decir, que Dios le dijo que haga un arca, Dios le dijo lo que iba a pasar y lo que iba a acontecer, cosa como dice acá, hemos leído, acerca de cosas que aún no había visto él, porque en ese tiempo no llovía. En ese tiempo no llovía. Conforme a la Escritura dice que salía un vapor de la tierra, la cual alimentaba a las plantas y a todo lo que necesita agua. Pero no llovía. Y él creyó a Dios, lo que dice en su palabra, creyó, escuchó a Dios y obedeció. Y en ese temor salvó no solamente su vida, sino también salvó a su casa. Y aún pregonó, y aún habló. Y si alguno hubiese querido y hubiese entrado al arca, se hubiera salvado. Amén. Entonces vemos una persona que con un temor reverente hacia Dios, trajo beneficio a otros. Pablo en la carta a los Efesios, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 14, dice esto: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo sabía quién lo había llamado. Los hermanos que habían recibido la palabra y la revelación a través del apóstol Pablo sabía que él era de Dios. Y vieron cómo su líder, su heraldo, aquel que Dios había levantado y a que a través de ellos les enseñaba la palabra, los instruía. Ellos veían como su líder estaba preso y las cosas que le hacían por predicar la palabra del Señor. Sin embargo, no se atemorizaron. Pablo dice que los hermanos, viendo cómo estaba él en las prisiones y las cosas que hacían, y él se mantenía firme, no tenía temor, no tenía miedo, no estaba aterrorizado Pablo por las cosas que le estaban sucediendo, sino que se mantuvo firme, hablaba, enseñaba. Eso lo llevó a los hermanos a que esa valentía que manifestaba el apóstol Pablo, lo llevó a los hermanos a hablar con mayor denuedo, a estar firme, a predicar la palabra del Señor. ¿Y qué decía? Sin temor. ¿Ve? Pablo no tenía un terror a las cosas que los hombres le decían, sí tenía un temor reverente, un temor hacia Dios. Y el temor hacia Dios no es el temor del hombre natural que tiene terror, porque tiene miedo, porque no tiene seguridad. El temor reverente tiene seguridad, tiene certeza, tiene confianza. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Ve? Y hay muchos ejemplos más
que vamos a hablar de estas cosas porque tenemos que entender el valor que tiene la vida que hemos recibido y que el temor que yo tengo que temer no es un temor de un terror humano. El temor que tenemos que todos manifestar es el temor reverente. ¿Qué es temor reverente? Es absolutamente para Dios. Es para Dios. Dice, con motivo controlador de la vida espiritual, en asuntos espirituales y morales. No es un mero temor de poder o justa retribución, sino un saludable miedo a desagradarle al Señor. Y eso nos llevaría a temer que huir de su presencia. Nosotros hemos recibido el temor reverente. No tenemos un terror que si no hago lo que Dios me dice me va a castigar, me va a mandar al infierno o me va a mandar un juicio. No, mi temor reverente está basado en amor, porque en el amor no hay temor. Como hemos recibido el amor del Señor en nuestros corazones, el amor me lleva a tener este temor reverente. Este temor reverente no me lleva a tenerle miedo al Señor, porque si no hago su voluntad, me envía un castigo, me envía juicio y me envía la muerte. No, el temor reverente me lleva a que amo tanto a mi Señor que no quiero desobedecerle, que no quiero desagradarle a Él en nada. Y ese temor reverente me lleva a obedecerle y que si alguna situación no he alcanzado, me lleva a acercarme a Él, no a alejarme, no a correr espantado, no que haya un terror en mí, que me escapo de la presencia de Dios porque no hice lo que me dijo y me va a mandar un castigo. No, me acerco a Él confiadamente y puedo decirle, Señor, no hice conforme a lo que tú me mandas, pero ayúdame, mira mi corazón, quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad y en su misericordia me lleva y su palabra me llama que haga su voluntad. Entonces tenemos que entender que el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones produce ese temor reverente. Lo obedezco no porque tengo miedo al castigo, no porque tenga miedo a la represalia. Le obedezco a mi Señor porque Él me amó e hizo todo por mí. Si yo le amo a Él es porque Él me amó primero. Si hoy tengo esta vida es porque Él dio su vida allí en la cruz por mí y por usted. Entonces ese temor reverente me lleva a obedecerle a Él. Y si todavía no he alcanzado y todavía muchas veces en una u otra cosa no entramos en la obediencia perfecta al Señor, no viene el castigo, viene la palabra de misericordia y de amor diciéndonos, no te pierdas la bendición que el Señor tiene en la obediencia a mí. No te pierdas el privilegio que tienes de ser provocado a lo bueno y hacer las obras que Dios ha preparado. Todos los días a través de su palabra, a través de un audio, a través de una prédica, el Espíritu Santo, el Señor, el amor nos dice, no te pierdas el privilegio de ser provocado al amor y a las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Bendito sea su nombre. Por eso tenemos que entender que este temor reverente, que es produce el amor, nos lleva a obedecerle al Señor en todas las cosas. Nos lleva a alejarme de su presencia despavorido. No me lleva a alejar de su presencia con terror, con miedo porque va a venir el castigo, porque va a venir la represalia porque no le obedecí. No. Me acerco a Él confiadamente, sabiendo que Él conoce mi debilidad, saber que conoce mi situación. Muchas veces no estamos atentos a las cosas que nos suceden y que nos pasan y nos dejamos llevar por lo que vemos estos ojos naturales y vemos que todo pareciese que está mal y pareciese que todos nos vamos a enfermar y pareciese que todos nos vamos a morir, pero nos olvidamos que el temor reverente es el que me lleva a obedecer al Señor, el que me dice en esta situación difícil, siga hablando, siga predicando, siga haciendo el bien, siga llevando almas a Cristo, escogidos a los pies del Señor. Bendito sea su nombre. Es algo espiritual. No es un temor que lleva a alguien a estar estático, a estar quieto, no. Es un temor que es producto del amor y me lleva a amar a mi Señor cada día más y me lleva a obedecerle a Él.
Le obedezco a mi Señor no porque tenga miedo de que Él me castigue. Le obedezco a mi Señor. Le obedezco a mi Señor porque le amo, porque no quiero desagradarle, porque no quiero desobedecerle. Quiero entrar en sus planes y quiero entrar en sus propósitos. Y como ya hemos entrado en sus planes y en sus propósitos, entonces esto nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Amén. Esto también influye una disposición y actitud en cada circunstancia, en cada situación que Dios nos hace pasar, me lleva a disponer mi corazón a Él, sin tener temor de los que los hombres nos puedan hacer. ¿Se acuerda cuando el pastor Javier nos habló hace poquito de aquellos apóstoles que habían sido encarcelados y le prohibieron hablar y enseñar del Señor Jesús? Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios que antes que a los hombres. No estaban dispuestos a obedecer a ningún hombre cuando la obediencia a un hombre iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si en este tiempo nos dicen, no tienen que ayudar, no tienen que salir, no tienen que predicar, quédese en su casita, tenga miedo, tenga temor. No, eso va en contra de lo que el Señor me dice. ¿Sí? No es que estamos provocando a nadie, ni siquiera estamos tentando contra el Señor. Estamos haciendo la voluntad del Señor. En el temor reverente hacia mi Señor, no me lleva a estar quietito en mi casa encerrado, no, me lleva a ayudar. Porque el amor me provoca a ayudar. Y si hay una necesidad, ayudar. ¿Cuánto como excusa tienen esto para no hacer las buenas obras que Dios ha preparado? Y a los que salen y predican, y a los que entregan un tratadito, a los que entregan mercadería, a ellos los condenan, los juzgan y dicen provocan al Señor, tientan al Señor. Sin embargo, no tienen temor. Si se contagian, ¿cómo van a salir si se contagian? Les vuelvo a repetir, amados hermanos, no me malinterprete. No estoy diciendo que salgamos y hagamos lo que nosotros querramos. Estoy diciendo que nos dejemos guiar por el Señor. Que nos dejemos guiar por el amor. Y si hay una necesidad, que nosotros podamos suplirla. Porque eso es una actitud, una disposición para con el Señor. El amor que ha sido derramado en nuestros corazones me lleva a tener temor hacia el Señor. Y el temor hacia el Señor no es miedo de lo que me pueda pasar. Pablo le habían encomendado una obra y sabía que el Señor mismo le dijo que a través de esas situaciones iba a tener persecuciones, aflicciones, obstáculos. No tuvo miedo, no tuvo temor de nada. Todo lo que el Señor le dijo, lo iba a hacer. Aún lo mandó a un lugar y le dijo que iba a naufragar y le dijo que se iba a perder todo. Pero no iba a perder su vida y también Dios iba a darle la vida que estaban en esa barca. ¿Qué pasó? Tal como el Señor le dijo. Perdieron todo el barco, todo lo que tenía en el barco, sin embargo ninguno se perdió. ¿Y cuánta bendición fue? Pablo estaba preso, a modo de malhechor. Cuántas cosas le hacían, cuánto lo injuriaban, cuánto blasfemaban su nombre, cuántas mentiras decían sobre él, para llevar, como dice su palabra, aflicciones a sus prisiones. Sin embargo, él no se fijó en esas cosas. Él no tenía miedo, ni temor, ni terror al que los hombres le hagan y le digan. No le importaba nada de eso. Le importaba lo que su Señor le había encomendado. Estaba preso, sí, no podía salir. Estaba encarcelado, muchas veces con cadenas. Sin embargo, nunca, nada ni nadie privó que el apóstol hablase, enseñase, iluminase a tantos. Nadie lo paró. Hasta el día de hoy, bendito sea su nombre, tenemos la palabra de Él. Tenemos las enseñanzas de Él que nos llevan a ser un hombre de verdad. Una mujer virtuosa. Entonces en este tiempo nosotros tenemos que mirar, porque cuántas cosas e informaciones llevan a los hombres a tener temor, aterrorizados. Y entre esos entran los hermanos. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra seguridad? Si el amor quiere que nosotros pasemos esto, ¿le vamos a decir al amor no? ¿Porque tengo miedo? ¿Porque tengo terror? No estamos provocando a nadie. Estamos diciendo que Dios, las buenas obras que Él ha preparado, tiene que ver con las buenas obras para los demás.
Y la mayoría, dice, de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Cómo? Cobraban ánimo viendo a su líder, a su apóstol, a su pastor, a su heraldo, por decirlo así, aquel que le enseñó la palabra, viendo que estaba preso y cómo estaba siendo usado y cómo las cosas que le estaban haciendo. ¿Cobraron ánimo? Sí, porque vieron que esa persona amaba al Señor. Vieron que nada de lo que los hombres le decían, que hagan, que no hable más del Señor y lo dejaban libre. Que no predique más del Señor y lo liberaban de esa situación. Sin embargo, Pablo no quiso saber nada con eso. Dios le había encomendado una palabra. Dios le había revelado a Jesucristo. Y él por fiel, tuvo el llamado y por supremo. Por eso lo llama el supremo llamamiento. Y que hizo la voluntad del Señor y llegó hasta el final. Porque un varón y una mujer que disponen su corazón, se entrega de lleno a la obra del Señor, llega hasta el final. No lo para nadie ni nada. Nadie ni nada para a un varón y a una mujer que de corazón se entrega al servicio del Señor. Como todo este tiempo, desde nuestro amado pastor Juan, y así siempre lo repite nuestro pastor Javier, que el servicio a Dios es la honra más grande que un hombre y una mujer puede recibir. Puede recibir dones ministeriales, espirituales, puede hacer muchas cosas preciosas, reconocido mundialmente en el mundo evangélico, pero no hay mayor honra para un hombre y para una mujer servir al Señor. Así que nosotros tenemos que entender estas cosas, que el Señor nos lleva a entrar en los planes y en el propósito del Señor. Y que estas cosas van a venir, van a acontecer. Llevan a que queremos tener terror y miedo. Quieren que tengamos terror y miedo. Nosotros vemos esta cosa que está sucediendo en el mundo. Lo lleva a que los hombres tengan miedo, tengan terror. Y así lo quieren manipular. Y así lo quieren llevar a hacer todo conforme a ellos digan. Pero no van a poder hacer eso con los hijos de Dios. Porque Dios, en su amor y en su misericordia, y a través del Espíritu Santo que todos nosotros hemos recibido, está este temor reverente, que nos impulsa por amor, no por miedo. El temor reverente es en base de amor. El temor reverente, como hemos leído, dice que el amor, en el amor, no hay temor, no hay miedo, no hay terror, no hay pánico. No hay sobresalto. No hay nada que me lleva a apavorarme. No hay pavor, no hay espanto, no hay pánico, no hay horror. En el amor, en el perfecto amor. Porque el perfecto amor, el que hemos recibido, echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál temor? ¿El del espiritual? No, el natural, el que me lleva a quererme callar, el que me lleva a quererme quedar quietito para que no me pase nada. Mirá si me contagio, mirá si me hacen esto, mirá si me hacen lo otro, y si esto y si lo otro. No, el perfecto amor, el que hemos recibido, echa fuera ese temor, y ahí se manifiesta el temor reverente, el temor hacia el Señor. Le obedezco a Él porque le amo, no porque tenga miedo que venga un castigo o un juicio, no, le amo. Ese temor es una retribución por todo lo que Él hizo por mí. Él me amó. Y si Él me amó, ahora yo le puedo amar con ese mismo amor. Porque el que ha recibido el amor de Dios tiene la misma capacidad que tiene Dios. Amó a los suyos del principio hasta el fin. Del principio hasta el fin. Bendito sea su nombre. Por eso después dice... Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Cuál temor? El del hombre, de donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Ahí está. Nosotros, amados hermanos, ¿hemos sido perfeccionados en el amor? ¿Hemos verdaderamente alcanzado el desarrollo del amor en nuestras vidas por completo, en su plenitud? ¿Qué es un hombre perfecto? ¿Qué es una mujer perfecta? Un hombre perfecto y una mujer perfecta son aquellos que han alcanzado a amar. Porque
el perfecto amor echa fuera el temor. ¿De qué voy a temer si lo que estoy haciendo es conforme al plan y al propósito de Dios? Propósito de Dios, pensamiento de Dios. ¿Lo que estoy haciendo es conforme al pensamiento de Dios? Lo que estoy haciendo es conforme al deseo de Dios. Lo que estoy haciendo es conforme a lo que Dios ya planificó, orquestó, armó, preparó. Las buenas obras que Él preparó, ya las preparó Él. Entré en sus planes, entré en sus propósitos. Ese amor me impulsa a hacer ese bien. ¿De qué voy a tener temor? ¿De qué voy a tener terror? Al contrario, este temor reverente me lleva a obedecer al Señor. ¿Por qué? Acuérdese que es producto de amor. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Prestemos atención. Cristo, está hablando de Cristo, nuestro precioso Dios. Cristo, aquel que el Padre abrió los cielos y gritó, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en que alegraba su alma. Él pegó el grito, Él abrió el cielo y dice, en los días de su carne ofreció, ¿qué ofreció el Señor Jesús? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Cristo tenía un temor reverente y fue oído. Pero la pregunta es, ¿fue librado de la muerte? No. ¿Por qué Dios no lo libró a él de la muerte si lo escuchó? Si veía que él tenía un temor reverente, ¿por qué no si lo había escuchado, por qué no suplió su necesidad o le dijo sí a su clamor? Porque tenía que ver con el beneficio para todos nosotros. Bendito sea su nombre. Gracias a mi Señor, gracias a mi amor, que obedeció al Padre. El plan y el propósito del Señor era que Cristo viniese a la tierra a morir por usted y por mí. Cristo cuando se manifestó dijo, holocausto, sacrificio, expiaciones por el pecado no te agradaron, vine a hacer tu voluntad. Gracias a mi Señor, que Él hizo conforme a su voluntad, la voluntad de aquel que le encomendó tan preciosa tarea, la redención, la obra más extraordinaria, aún la mayor obra, porque la redención es la obra más grande, aún que la creación. Porque Dios con su palabra dijo, hágase, y se hicieron los cielos, la tierra, el universo. Sin embargo, para que Cristo muriese no era dar una palabra nomás. Tuvo que reunir todo su amor para que la justicia de Dios sea saciada en Jesucristo. Porque Cristo tomó su lugar y tomó el mío. Por cuanto todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque éramos pecadores, éramos enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones. Sin embargo, en su amor y en su misericordia, Dios se manifestó. Cristo tomó nuestro lugar y ahora somos santos, justo delante de la presencia de Él. Y hemos recibido su Espíritu Santo. Y este temor reverente que tenía el Señor, lo tiene usted y lo tengo yo. Y ese temor reverente, que es producto no de miedo, es producto de amor, el cual echa fuera el temor humano, pero este temor reverente es base de amor de Dios. Y ese amor me lleva a obedecerle al Señor. Nunca me va a llevar este temor reverente, que es producto de amor, a alejarme del Señor. Nunca, nunca. Siempre me va a llevar a que esté atento a la obra del Señor, a que vea siempre la necesidad para suplirla. El temor reverente de Dios inspira y constante solicitud a tratar con los demás en su temor. ¿Ve? ¿Qué dice? El temor reverente de Dios inspirará, llevará a una persona que tiene la experiencia con este amor y con este temor, a que otras personas que están atemorizadas, aterrorizadas, digan, no hermano, pará. Vos tenés el amor de Dios,
Tenés el cuidado del Señor. Acordate que la palabra del Señor dijo, el mismo Señor Jesucristo dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo en su carta, y habla el Señor a través del apóstol Pablo, dice que nosotros somos dueños de todo. Mía es la vida, mía es la muerte, que nada nos puede separar del amor de Dios, ni muerte, ni vida. Nada de la tierra, espada, peligro, nada. Y que venga lo espiritual, ni ángeles, ni principado, ni potestades, nada, resumimos, nada creado nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre, porque este amor que está en nuestros corazones echó fuera todo temor. ¿Miedo a qué voy a tener? ¿Miedo a una pandemia? ¿Miedo a lo que me puedan hacer los hombres? Si el temor más grande que yo tengo es el que me lleva a obedecer al Señor, es el que lleva a deleitarse en la obra y en la voluntad del Señor, y no nos importa nada lo que los hombres puedan hacer. Los hombres no pueden hacer daño en este cuerpo físico si el Señor lo permite, pero ¿quién puede hacerme algo al hombre espiritual? ¿Quién puede separarme del Señor? ¿Qué hombre, qué muerte, qué algo creado me puede separar? ¿Qué pandemia, qué virus me puede separar del amor del Señor? Si el Señor me amó del principio hasta el fin, y Él prometió que estará conmigo todos los días estará conmigo. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿a qué temeré? Si el Señor es mi ayudador, Él es mi torre fuerte, Él es mi auxilio. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea su nombre. Esto nos tiene que llenar de alegría, de gozo, hermano, porque ¿cuántos están allá afuera, hermanos nuestros, que no tienen una buena guía, una buena dirección, que los llevan a que se mantengan encerrados, atemorizados, con terror, y los llevan a que la mente empiece a carburar, empieza a pensar cosas que no tiene valor, y entran a pensar, ¿y si me contagio? ¿Y me pasa esto? ¿Y me pasa lo otro? Sin embargo, el apóstol Pablo dice, en esto pensad, en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en lo que es la voluntad del Señor. Llevar a los hermanos a que confíen en el Señor, a que piensen en el Señor, a que vean todo como una buena oportunidad que Dios me da a través de todo lo malo, sí, que está pasando, pero yo tengo ese temor que viene del amor y me impulsa a hacer el bien, me impulsa a predicar, me impulsa a ayudar, me impulsa a amar, y no me detendrá nada ni nadie. Bendito sea su nombre. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros vemos un ejemplo sencillo, escrito está, cuando el Señor Jesús a un ciego le hizo recobrar la vista, y era de nacimiento y muchos, los que estaban ahí, los principales, los fariseos, los sacerdotes, decían, ¿quién te hizo esto? Y él le dijo, y ellos le decían que no puede ser porque era un pecador. Y él le dijo esto, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué dijo el ciego? Él se maravillaba, que ellos no lo conocían, pero seguramente Dios lo conocía, porque Dios no escucha a ningún pecador. Esto es para nosotros. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, ese temor no es un terror, ese temor es base de amor. Yo le amo a mi Señor y tengo temor, no quiero fallarle, no quiero que afligir su corazón, porque yo fui para Él, y Él es mío, mi amado es mío, y nacimos en esta tierra, amados, para servirle a Él. Bendito sea su nombre. Entonces lo que nosotros sentimos en el amor que fue derramado nos va a impulsar a hacer la obra del Señor. Nos lleva a que cada día estemos firmes en la obra del Señor. No es que tenemos un terror a Él, sino que justamente tiene que ver con un temor reverente, un temor que me lleva a hacer la voluntad del Señor, un temor que cada día me lleva a estar firme en la obra del Señor. Dice, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Padre, yo sé que tú siempre estás conmigo y que me oyes, porque hago siempre tu voluntad, dijo el Señor Jesús.
El escritor de los Hebreos dice que cuidemos esta salvación con temor y temblor. Ese temor y temblor no tiene que ver con un terror humano, tiene que ver con un cuidado que produce el amor en nosotros, ese temor reverente. El temor reverente, acuérdese, temor reverente es producto del amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese temor reverente me lleva a servirle al Señor, a hacer su voluntad, sin tener temor humano a lo que los hombres me puedan hacer. No producirá en mí un terror, no producirá en mí un espanto, no producirá en mí algo que me lleve estático, quieto, a no hacer la voluntad del Señor. Al contrario, el temor reverente me lleva a amar al Señor. Es una disposición de corazón, es una disposición y una entrega a la voluntad del Señor. No es que tenga miedo ni terror al juicio, sino que lo hago porque no quiero desagradarle al Señor. Quiero agradarle a Él en todo. Quiero complacerlo a mi Señor en todo. Quiero escuchar que me diga, buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quiero recibir ese precioso dicho que dice, siervo, entra al gozo de tu Señor. La alabanza de Dios. ¿Se acuerda cuando nos habló nuestro amado Pastor Juan? Entonces en este tiempo tenemos que prepararnos. El mundo a través de todas estas cosas y las noticias que están hablando y están diciendo, lleva a la gente a tener terror, a estar atemorizado, a tener espanto, a estar estático, quédense quietos, no se muevan. Y aún estar encerrados, hermanos, no le garantiza nada, porque cuántos estuvieron encerrados y esto sigue avanzando. Entonces no es seguridad de nada tampoco. Pero sí es seguridad, es estar en Cristo. Sí, mi Señor me prometió que estará conmigo y me guardará y me cuidará. Él es el que me provee, es el que me da todas las cosas, el que me sustenta, el que me sostiene. Y si caigo, no voy a correr atemorizado ni espantado. Si caigo, Él es poderoso para levantarme y que yo me mantenga firme, porque su temor reverente, que es en base del amor que Él me dio, me lleva a obedecerle al Señor y acercarme cada día más confiado a Él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué me va a agarrar a mí temor y terror o estar aterrorizado por lo que los hombres digan o porque las cosas que pueden suceder con esta pandemia? Si el Señor me lleva a hablar a alguna persona, le voy a hablar y le voy a hacer el bien. Y si tengo que dar la vida, bendito sea el nombre del Señor, que daremos la vida por aquello que una vez el Señor derramó toda su sangre preciosa. Es un privilegio servir al Señor y es una honra muy grande dar la vida por Él. Pero sin temor, sin miedo, confiemos en el Señor. Él está con nosotros. Nosotros estamos en Él, así como nos habló nuestro amado pastor el domingo, que Él tiene que ser nuestro todo. No miremos las cosas que dicen los hombres, no estemos todo el día mirando las noticias y esas cosas que nos van a llegar a pensar cuántas cosas y llenarnos de temor y de terror. No, nutrámonos del Señor, llenemos nuestros hogares de la palabra, llenemos nuestros hogares de alabanza, que lleguen, que nutran, llenemos nuestros hogares de cosas del Señor, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. En eso pensad, en eso pensad. Pensamos que el Señor nos dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pensemos que Él dice que su amor, que es perfecto, que está en nosotros, echa fuera el temor. Pensemos que Él que dijo, yo estaré contigo estaré todos los días. No va a haber un día, no va a haber una hora que el Señor no esté, siempre va a estar, siempre va a estar. Esa es nuestra seguridad, esa es nuestra confianza. Y vendrán las situaciones y vendrán muchos que nos van a decir, cállense, no hablen, quédense ahí, o nos van a hacer un montón de males, nos van a querer amedrentar, van a querer llenarnos de temor y de terror. Pero nosotros estamos confiados en el Señor. Nosotros tenemos un temor reverente que nos lleva a obedecer al Señor, que nos lleva a hablar por Él, que nos lleva a buscar siempre el bien de los demás, aún si tiene que ver con ir en contra de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento. Bendito sea el nombre del Señor, porque este temor me lleva a hacer la voluntad del Señor.
Pablo no le importó lo que le decían o lo que hacían. Pablo no le importó, aun cuando muchos hombres de Dios le dijeron, te va a pasar esto, esto y esto. No le importó. Él sabía que el Señor estaba con él y que los hombres iban a hacer las cosas con él hasta donde Dios se lo pida. Esto llegará hasta donde Dios quiera. Esta pandemia llega hasta donde Dios quiere. ¿Cree que Dios no tiene el control de todas las cosas? ¿Cree que esta pandemia, como he escuchado y he visto por ahí, que dicen ni Dios puede contra esta pandemia? Ellos piensan esas cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Nada se le escapa a Él. Dios tiene el control de todo. Muchos piensan que esto es un juicio de Dios, juicio de Dios. Esto no es juicio de Dios, porque Dios no manda juicio y mete todo en una bolsa al justo y al impío. No, los juicios de Dios están reservados después del glorioso día cuando nuestro Señor nos lleve. Cuando nuestro Señor nos lleve y se vaya el Espíritu Santo, ahí sí vendrá juicio como nunca lo hubo ni lo habrá. Estas son cosas que sucedieron por causa del hombre, pero así todos nosotros, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, así también nosotros sacamos la enseñanza, así también nosotros podemos descubrir la capacidad que está en usted y en mí, la capacidad que tenemos en hacer el bien. Así que, amados hermanos, estemos firmes, constantes, creyendo esto, que Dios nos ha encomendado una vida perfecta. Y nos ha dado este amor glorioso y precioso, el cual dice su palabra, que hasta el final nos llevará. Este amor que ha sido derramado en su corazón y en el mío, produce un temor reverente. Este temor reverente nos lleva a hacer la obra del Señor. Este temor reverente nos lleva a que cada día acordémonos todas las promesas del Señor. A que cada día entendamos el valor que tiene todas estas cosas que hemos recibido. Este temor nos lleva, porque es en base de amor, a entrar en la voluntad del Señor. Consagrémonos cada día más al Señor. Las oportunidades que el amor provoca todos los días para cada uno de nosotros, hagámoslas. Llevemos mercadería al que necesite, una palabra de aliento, un consuelo. Si tenemos que orar, oremos. Si alguien viene a golpear nuestra puerta, ayudémosle, abrámosle. Si tenemos que orar a alguien, orémosle. Cuando vayamos a comprar algo, entreguemos un tratadito. Siempre hay una oportunidad, siempre algo el amor provoca para que en estos tiempos nosotros hagamos la voluntad del Señor. Entonces no estemos atemorizados, no estemos aterrorizados, porque si todo el día estamos encerrados en la casa, pensando que si me va a hacer mal, me voy a contagiar, me voy a morir, ¿de qué sirve eso? Va a estar como en una cárcel y encima encerrado en la mente y lo va a llevar a enfermarse y lo va a llevar a otras cosas. No, hermano, nosotros somos hijos de Dios, no entremos en esa. Nosotros tenemos que pensar en lo bueno, en lo puro, en lo honesto, que es una oportunidad que Dios nos da para hablar a través de un texto, a través de una llamada, a través de cuántas cosas que el Señor en este tiempo nos da como herramientas útiles para la predicación del Señor, en oración, en cuántas cosas podemos hacer. No nos callemos, no tengamos terror ni miedo, porque el Señor está conmigo. En el profeta antiguo decía, no teman a lo que ellos temen. No temas a los que estos hombres temen. Ellos temen a la muerte. La muerte a nosotros nos hace un favor. Ellos tienen terror a la muerte. La muerte le toca a usted, hermano. Me toca a mí y nos vamos a la presencia del Señor. Bendito sea su nombre. ¿Qué voy a tener temor? ¿A la espada? ¿A la angustia? ¿A la persecución? Si son cosas que Dios la permite para mi perfeccionamiento. La vida es mía. La muerte es mía. Y no me puede separar del amor de Dios nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque el perfecto amor que está en mí echa fuera el temor. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Entonces, amada iglesia, mantengámonos firmes, creyendo todo lo que el Señor nos ha prometido. Fiel es el que prometió y Él lo hará. Solamente tiene que haber corazones dispuestos a hacer la voluntad del Señor.
a entrar en los planes y en los propósitos del Señor. Bendito sea su nombre, porque Él prometió que un día regresará por todos nosotros. Y nada ni nadie nos puede detener. El temor reverente que está en nosotros en base de amor inspirará a cuantos a que ven nuestra conducta, que más allá de las cosas que nos dicen, más allá de las cosas que hablan de nosotros, aún las situaciones que nos pueden estar pasando, no nos lleva a estar aterrorizados ni escondernos, sino que cuando viene la situación, nosotros estamos en pie, porque nuestra confianza, porque nuestra seguridad no está basada en nosotros, está basada en Cristo. Mi esperanza es Cristo, mi vida es Cristo, Él es mi todo. Precioso sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Oramos, amados. Padre precioso, delante de tu presencia, te alabo, te bendigo y te doy gracias, mi Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y tu cuidado que cada día manifestaste para cada uno de nosotros. Al descubrir que este temor reverente en base de amor que está en nosotros, nos estimula, nos impulsa a hacer tu voluntad. Mi precioso Dios, que cada uno de los tuyos al oír esta tu palabra, cada día sea abierto nuestros entendimientos para entender y para comprender todo lo que tú nos has dado. Mi precioso, mi amado, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Amados, los bendigo y los abrazo en el amor de Jesucristo. Bendiciones.